Cuando era niña me encontraba sentada junto a mi hermanito a la orilla de la carretera, pues mis padres tenían un puesto donde vendían fruta y miel, esto en la Sierra Madre, cerca de Ciudad Victoria, en Tamaulipas. Ya estaba anocheciendo, pero todo se veía todavía de un tono naranja. Aún no se ponía oscuro. Mis papás estaban recogiendo el puesto cuando a lo lejos vimos a una persona. Era un hombre muy alto y delgado que caminaba torpemente. No era raro ver a borrachos pidiendo aventón por ahí, así que no nos sorprendió demasiado. Mi mamá me habló para que la ayudara a subir una caja con miel a la cajuela de nuestra camioneta. Yo estaba en eso cuando escuchamos a mi hermanito, que entonces tendría unos 7 años, soltar un grito que nos asustó mucho. Cuando mi papá, mi mamá y yo volteamos, él ya estaba junto a nosotros, pues había salido corriendo muy rápido y estaba llorando. Mi padre le preguntó qué pasaba y él solo dijo que ese señor, el que acababa de pasar caminando, no era un señor, sino un títere. Todos lo vimos alejarse caminando torpemente como había llegado, hasta perderse en la distancia. El único que lo había visto de cerca fue mi hermanito, pero aún ahora que ya tiene 20 años, no le gusta hablar mucho de eso. Solo me ha dicho que ese hombre parecía estar hecho de madera, plástico o algún material duro, y que su cuerpo crujía al caminar. Por internet rondan muchas historias de encuentros con personas que podrían no haber sido personas. Un ejemplo de esto es esta historia enviada a nosotros por Jennifer Hernández. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 4 historias de encuentros con no humanos. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo Nightcrawler y su amigo Masketman. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. Interrumpimos este video para anunciarles que Noctámbulos, nuestro podcast, regresa este viernes 12 de enero a las 8 de la noche. Si no te lo quieres perder, activa la campanita y suscríbete a nuestro canal para que te llegue la notificación y nos vemos el viernes. Continuamos con las historias. Soy de Cali, en Colombia, pero por asuntos personales pasé desde los 15 hasta los 25 en Arequipa, Perú. Ahí estudié la ingeniería en la Universidad Nacional de San Agustín. Lo que estoy a punto de contar ocurrió en el año 2009, cuando yo tenía 19 años. En ese tiempo vivía en un departamento junto a un primo y 2 de sus amigos, quienes también eran estudiantes en la misma facultad. Una tarde, después de que terminaron las clases, regresé al apartamento y estando ahí, me percaté de que no había nadie en casa. Debido a que estaba cansado y no quería cocinar, decidí ordenar una pizza por teléfono y me quedé en la sala de estar mirando la televisión. Pasaron menos de 10 minutos cuando sonó el timbre de la puerta. Creí que podría ser mi primo o alguno de sus amigos, pero cuando me acerqué a la misma preguntando quién era, al otro lado, una voz me respondió: «¡Pizza!». Esto me sorprendió, ya que la pizzería más cercana se encontraba al menos a unos 20 minutos de distancia y normalmente el lugar tardaba 30 en realizar la entrega, por lo que esto había sido demasiado rápido. Abrí la puerta y al otro lado me topé con un chico que se veía de la misma edad que yo. Era sumamente delgado, su piel era muy pálida y tenía los ojos de un color azul casi turquesa que resaltaban muchísimo. Le pregunté si tenía la dirección correcta, pero él me dijo que sí, diciendo el número exacto de mi departamento seguido de mi nombre completo. Al revisar noté que tenía exactamente la pizza que yo había pedido. Si bien esto me pareció algo inusual, no le di mayor importancia y simplemente le pagué la pizza, le entregué el dinero y me despedí de él. Sin embargo, antes de irse, me hizo una pregunta bastante extraña. ¿Podría por favor probar la pizza y decirme si le gusta? Yo me quedé extrañado sin saber muy bien qué responder ante esa inusual petición, por lo que el chico continuó: «Me ayudaría mucho saberlo si es posible». Fue en ese punto, después de haberlo escuchado hablar en un par de ocasiones, que noté algo extraño. Su forma de hablar era un tanto inusual. No parecía tener ningún acento, pero era como si fuera una persona extranjera intentando hablar español. Aunque su pronunciación no era incorrecta, simplemente la forma en que gesticulaba las palabras era muy curiosa, como un niño cuando está aprendiendo a hablar. Le respondí que ya había pedido esa pizza antes y que sabía que me gustaba, pero él insistió una vez más. Así que ya incómodo, solo buscando que esa interacción terminara, accedí a su propuesta.
La probé y le dije que me había gustado su sabor, algo que de hecho era cierto. El chico entonces hizo la sonrisa más forzada y falsa que he visto en toda mi vida, me dio las gracias y se fue. Yo me quedé muy intranquilo, analizando lo que acababa de ocurrir, pero no tardé mucho tiempo en llegar a la conclusión de que simplemente se trataba de un extranjero y no le presté más atención a la situación. El problema llegó 20 minutos después, cuando el timbre de la puerta volvió a sonar. Pregunté quién era y al otro lado, una voz me dijo que era el repartidor de la pizzería. Sin abrir la puerta le comenté que tenía que hacer un error, pues yo ya había recibido mi comida, pero el chico insistió. Abrí la puerta y me topé con otra persona completamente diferente. Tal como me había dicho, tenía en sus manos una pizza y tenía la información de mi pedido, pero fue hasta ese momento, cuando dijo mi nombre, que me percaté de dos cosas. La primera es que el chico que había visto antes me había dicho mi nombre con todo y apellidos, algo completamente imposible, pues yo no recordaba haber dado esa información a la pizzería. De hecho, eso era algo muy poco común, ya que únicamente solían pedir un nombre para entregar el pedido. La segunda fue que, hasta que vi al chico que estaba ahora frente a mí, con su uniforme, me percaté de que el otro sujeto portaba uno similar, pero no idéntico. El logo de la pizzería se veía diferente, y en general parecía ser otro estilo de uniforme, aunque tenía el mismo nombre del local y los mismos colores que identificaban a esa pizzería. Le insistí entonces al joven que yo ya había recibido mi pedido, pero él me dijo que eso no podía haber pasado, ya que en ese momento él era el único repartidor disponible en toda la tienda. Le mostré la caja con la pizza y él me dijo que tenía que ser un error, pero al ver las pruebas me dijo que revisaría con la sucursal y simplemente se fue de ahí. Al cerrar la puerta, una sensación muy extraña me invadió. No tenía miedo, pero me sentí sumamente intranquilo, tratando de explicar qué es lo que había ocurrido. Pensé que tal vez todo era el trabajo de algún bromista, pero también pensé en la posibilidad de que fuera algo más, algo malintencionado, por lo que decidí ya no seguir comiendo la pizza. Minutos después recibí una llamada de la pizzería. El encargado me aseguró que ellos no me habían entregado esa pizza e incluso me aconsejó que no la comiera, ya que no sabían explicar por qué alguien haría algo así. Finalmente yo les dije que quería cancelar el pedido y todo acabó ahí. Como dije, no fue algo aterrador, pero hasta el día de hoy no he podido quitar de mi cabeza la idea de que esa noche hablé con alguien muy extraño, alguien que no actuaba como un ser humano normal. No sé exactamente quién o qué era, pero solo al pensarlo siento muchos escalofríos. Mi hermano me contó que en una ocasión, yendo a Ciudad de México, el mapa lo había enviado por la carretera libre de Cerritos en San Luis Potosí, una carretera muy vieja y solitaria. Para empeorar las cosas, ya comenzaba a oscurecer y él nunca había conducido por ese camino. Viajaba junto a su amigo Alberto, y los dos estaban un poco preocupados, pues no sabían si esa zona era peligrosa a esas horas. En algún momento se toparon con algo que los impactó bastante. A un lado del camino, entre los árboles, había un auto volcado por completo. Al no ver a nadie más ahí, mi hermano se detuvo y ambos bajaron de la camioneta para ver si las personas del auto estaban bien. Entonces comenzaron a escuchar la voz de una mujer. «Vengan, muchachos, ayúdenme, por favor», decía. La vieron y se quedaron congelados. La señora estaba aplastada por el coche hasta la cintura. Estaba atrapada ahí, agitaba sus dos brazos mientras seguía pidiendo ayuda. Al principio parecía ser una persona completamente normal, excepto por dos cosas que no tardaron mucho tiempo en notar. Sus movimientos parecían mecánicos, como si agitara una y otra vez los brazos exactamente de la misma manera. Y lo más perturbador de todo es que, aunque la escuchaban gritar, su boca no parecía moverse al hacerlo. «Auxilio, muchachos, acérquense a ayudarme, por favor», seguían escuchando, mientras esa señora movía los brazos y la cabeza, pero no los labios. Ambos sintieron un miedo y una sensación de peligro casi al mismo tiempo, y sin pensarlo mucho, se echaron a correr de vuelta a su camioneta. Para cuando subieron a esta, ya no escuchaban los gritos de aquella mujer, y de hecho cuando voltearon al lugar donde antes estaba ese auto que la aplastaba, ya no había nada ahí. Cuando mi hermano me contó esta historia, puso un ejemplo que en un principio puede sonar absurdo y hasta gracioso, pero que es bastante perturbador si lo piensas.
En la primera película de Bob Esponja hay una escena donde una amable ancianita les ofrece comida a él y a Patricio para atraerlos, solo para después revelar que se trata de una criatura monstruosa tratando de devorarlos a ambos, usando un disfraz como una especie de señuelo. Mi hermano está convencido de que lo que les ocurrió a él y a su amigo fue algo muy similar, pues piensa que tal vez una cosa muy mala les pudo haber pasado si se hubieran acercado más a aquella extraña mujer. Si te está gustando este video, no olvides dejar tu like, subimos 3 videos a la semana. Así que suscríbete y activa la campanita para ser un habitante más de este mundo creepy. Lo que voy a contar ocurrió en el año 2015, mientras mi familia y yo viajábamos de Guadalajara hacia Aguascalientes. El motivo de nuestro viaje era que mi abuela, la madre de mi papá, había tenido complicaciones de salud y todos temíamos lo peor. Por eso salimos alrededor de las 9 de la noche con la intención de llegar a la casa de mis abuelos cerca de la medianoche. Cuando llevábamos un poco más de 2 horas de camino y estábamos cerca de llegar a San Juan de los Lagos, mi papá decidió detenerse en una gasolinera. Aunque el lugar parecía estar en funcionamiento con todas las luces encendidas e incluso una tienda de autoservicio aledaña abierta, no había ninguna persona alrededor. Después de esperar unos segundos, mi papá decidió bajarse del auto y preguntar en la tienda si había algún trabajador cerca. Estuvo dentro por unos segundos y después salió. Justo cuando lo hizo, un hombre salió de un pequeño edificio cercano que parecía ser la oficina de la estación y se acercó a mi padre. Ambos cruzaron palabras apenas por un momento y luego mi papá volvió al auto. Yo no sabía qué había pasado, pero desde antes de que entrara al vehículo pude notar que algo andaba mal. Su expresión y su forma de caminar eran tensas. Estaba apresurado, casi podría asegurar que asustado. Al subir, mi mamá le preguntó qué había pasado, a lo que él simplemente respondió: «Vámonos de aquí ya». Casi de inmediato papá aceleró y nos fuimos rápidamente de ese lugar. Mientras yo seguía observando al hombre que portaba un uniforme de despachador de gasolina, quien, después de hablar con mi padre, se había quedado de pie, mirándonos fijamente, cosa que siguió haciendo hasta que nos empezamos a alejar. Le preguntamos de nuevo a mi padre qué había pasado y él, visiblemente frustrado, explicó que dentro de la tienda no había nadie, y cuando salió y se acercó al hombre, este le dijo que teníamos que irnos de ahí, pues su madre estaba a punto de morir. Pero eso no fue todo. Mi papá nos dijo que el hombre era sumamente extraño. Hablaba con una voz monótona, casi robótica, y simplemente había algo en él que le hizo sentir un rechazo inmediato. Momentos después de esto, el celular de mi padre empezó a sonar, y mi mamá contestó. Mi abuela había fallecido momentos antes. Toda esta situación, acompañada de la pérdida de mi abuela, fue algo que nos afectó profundamente. He hablado pocas veces con mi padre al respecto y él tiene sus propias teorías basadas en sus creencias. Piensa que habló con un ángel o quizás con la misma muerte. Por otro lado, yo no estoy seguro. Lo único que creo es que esa noche mi padre habló con algo que claramente no era un ser humano. En el año 2002 mi familia abrió una pequeña tienda de abarrotes. Era la única del barrio que por aquel tiempo estaba muy poco poblado, esto a las afueras de Tijuana, por lo que las ventas no eran precisamente altas, motivo por el cual tuvimos que cerrar tan solo 2 años después de haber abierto. Pero mientras la tuvimos, nos llegaron a pasar varias cosas raras, especialmente durante la noche. A veces mis papás tenían que salir a hacer algún encargo y me dejaban a mí a cargo de la tienda. Yo tenía ya 13 años y era muy bueno con las cuentas, por lo que me tenían esa confianza. Ese lunes, recuerdo que eran como las 9 de la noche y yo me encontraba solo, atendiendo cuando llegó un señor y tocó la puerta. Por seguridad atendíamos desde una pequeña ventanilla en una puerta de metal con malla. Caminé hacia esta para ver qué se le ofrecía, pero en cuanto lo vi de cerca, salí corriendo para esconderme detrás de los estantes. Era un viejito de pelo canoso y de estatura baja, pero tenía una cosa muy rara. Su cara era como una máscara, pero no una máscara normal de Halloween. Parecía ser su piel, pero como si fuera una de esas máscaras hiperrealistas que salen en TikTok, solo que hace 20 años esas cosas no existían. Me cuesta trabajo describirlo,
Pero imaginen a esos personajes de películas o videojuegos que te dan una sensación de incomodidad al verlos. Eso a lo que llaman valle inquietante. Eso, sin saberlo en aquel momento, era exactamente lo que me hacía sentir aquel hombre, junto a un miedo inexplicable y muy profundo. Ese señor se quedó ahí parado por mucho tiempo, sin hacer nada, más que solo estar de pie frente a la puerta, mirando hacia el vacío. Varias veces asomé la cabeza detrás del estante donde me encontraba, esperando que ya no estuviera ahí, pero ahí seguía. Yo quería que mis padres regresaran, pero sabía que aún faltaba mucho para eso. Después de unos 10 minutos que se me hicieron eternos, escuché una voz familiar. «Buenas noches», dijo. Era doña Ofelia, mi vecina, y quería comprar algo. Cuando me asomé solo la vi a ella y no había rastro de aquel sujeto. Le pregunté a la señora si había visto a un viejito muy raro por ahí, pero ella me dijo que no había nadie más en la calle. Nunca lo había visto antes y afortunadamente nunca lo volví a ver, pero me daba terror tener que quedarme solo nuevamente en la tienda y que ese hombre volviera. Sé que no es algo que suene tan aterrador cuando lo cuento, pero de verdad, si pudieran sentir el terror que me invade cada vez que recuerdo eso, desearían jamás encontrarse con un ser tan extraño y perturbador. Quédate hasta el final del video porque tenemos una historia extra para ti. Estas historias de no humanos me recuerdan mucho a un relato que se volvió muy popular en Reddit hace unos 5 años, de una persona que precisamente en la carretera se encontraba con otra persona que había tenido una especie de accidente. Y no recuerdo bien cómo ocurría, pero en algún punto la persona que cuenta la historia se daba cuenta de que el hombre que había visto no era un ser humano, y se daba cuenta porque tenía la cara al revés, pero no al revés como girada, sino que su boca, su nariz, sus ojos parecían estar como invertidos. Era como el efecto Thatcher, que es algo que así es como se llama, ¿no? Estas imágenes que no sé, Jimmy, si puedes poner un ejemplo, de que parecen personas normales hasta que les empiezas a poner atención y te das cuenta de que algo anda mal. Sí. Ese tipo de cosas no humanas dan escalofríos. Si tienen ustedes alguna historia de esto, pues déjenla aquí abajo en los comentarios. Ya saben que los vamos a estar leyendo y pues podrían aparecer en otro video. Y continuando, les recordamos que tenemos a la venta nuestro libro Estoy muerto y sigo gritando, que está disponible para envío internacional y también aquí dentro de México en formato físico y también formato digital, como ustedes gusten. Todos los enlaces aquí abajo en la descripción, y también hay enlaces hacia nuestra mercancía, como la ropa que traemos puesta el día de hoy, para que también la puedan adquirir en varias partes del mundo. Y si compran su merch, si compran su libro o nos hacen algún dibujo, nos lo pueden enviar y nos pueden etiquetar en redes sociales. A mí me encuentran en todos lados como @Emanuel_Night. A mí como Kevin Maskerman, @Kevin Maskerman. Y al canal como @CreepyMundo o Mundo Creepy Oficial también en las redes sociales. Muy bien, y con eso vamos al pilón, la historia extra que tenemos para ustedes preparado, que nos la envía en esta ocasión Isabel Hernández, una suscriptora del canal, y nos cuenta lo siguiente. En la década de los 80, por 1983, yo tenía 5 años y mi hermana era un año menor que yo. Recuerdo una vez que mi mamá, preocupada, fue a visitar a una vecina porque mi hermana estaba hablando sola y a veces decía cosas con palabras que no eran entendibles, como si se hubiera inventado un idioma. La vecina era psicóloga y escuchó a mi hermana. Platicó con ella y le preguntó con quién hablaba y qué le decía al ser con el que ella hablaba. Mi hermana le dijo que hablaba con su amiga Chofi, pero cuando hablaba con ella, mi hermana se quedaba como oída después de la plática o el juego y tampoco nos permitía participar ni a mí ni a nuestra hermana mayor. Después de un tiempo de observar su comportamiento, la psicóloga le dijo a mi mamá que ella y Chofi se estaban comunicando en latín, cosa que no entendía mi mamá, ya que en la familia hasta ese momento no había profesionistas y mucho menos alguien que hablara otro idioma. Llegó un momento en que Chofi empezó a dañar psicológicamente a mi hermana, porque después de hablar y jugar con ella, mi hermana se quedaba en trance oída y decía incoherencias como: mira, niña, allá, mamá, pelota. Esa frase la tengo muy marcada y nos daba mucho miedo, pero la psicóloga le dijo a mi mamá que Chofi estaba intentando poseer el cuerpo de mi hermana, como si fuera un demonio o algo así. Mi hermana, al ser tan pequeña, comenzó a tener pesadillas por las noches y se volvió algo retraída. Con el paso del tiempo y un poco de terapia, olvidó a Chofi. Ahora tiene 43 años, 3 hijos y 2 nietos. Sí que eran otros tiempos para la psicología, pero muy buen tema. Es una buena historia porque justo, aquí podría, depende de las creencias de cada persona, darle una explicación diferente, ¿no? Que fuera un amigo imaginario, que fuera un tulpa,
que fuera un demonio como alguien por ahí. Digo, sí, lo dijiste como de broma, pero pues sí, depende de la creencia de cada persona. Pueden también meter un poco ahí de lo que ellos piensan. Y nos encantaría escuchar sus teorías sobre esta historia aquí abajo en los comentarios también. Y agradecerle a Isabel por habernos enviado este relato. Muchas gracias y sin más que decir me despido. Yo soy Nightcrawler. Y yo soy Masketman. Nos vemos después.